nos traen claros y dolorosos motivos. Aquí, a la vera de la Catedral Metropolitana, en la ciudad de la Santísima Trinidad, en el día de su fundación. Claros y dolorosos motivos, decimos que son los que nos traen. ¿Y por qué decimos claro? Porque hemos venido a celebrar la fiesta del Corpus Christi públicamente, ostensible, orgullosa y desafiantemente, en reemplazo de aquellos que por una cobardía inicua no están dispuestos a celebrarla. Cobardía inicua que se acentúa si se piensa que tiene su causa y su raíz en la complicidad con un gobierno marxista que se ha entrometido donde no le corresponde, nada más y nada menos que la celebración de las festividades católicas de nuestra patria. Por eso los motivos son claros, pero también son dolorosos. Esta festividad de Corpus Christi no puede dejar de celebrarse, siquiera con nuestro testimonio de pequeño rebaño, de rebaño fiel, porque es una festividad que data del siglo XIII, de plena Edad Media, y que ha contado con el aval de pontífices, de doctores, de maestros, de concilios, de milagros eucarísticos. Nunca se ha dejado de celebrar la festividad de Corpus Christi. Y no podemos ni queremos dejar de celebrarla también hoy. Sucedió en la ciudad de Sevilla en 1649, y la ciudad fue invadida por una peste. Murió el 55% de la población, de un total de 60.000 habitantes. ¿Qué hicieron los obispos de Sevilla? Empezaron por darle cristiana sepultura a los 400 cadáveres que estaban en las escalinatas de la catedral. Y después de darle cristiana sepultura, con el resto, con los vestigios que quedaban, sacaron el Santísimo, sacaron la custodia a la calle para rendirle homenaje. Y la peste se fue de la ciudad. Porque ese es el modo en que tenemos los cristianos de pedirle a Dios nuestro Señor que nos auxilie ante las enfermedades, ante las tempestades, ante las plagas y ante las pestes. Los motivos entonces son claros y no queremos disimularlos en absoluto. Pero por lo mismo también decíamos son motivos dolorosos, porque esta festividad nos encuentra infectados. Y las principales plagas y pestes que nos infectan no son las ficticias, las inventadas. Son plagas tristemente reales sobre las cuales nadie quiere hablar. Pues bien, nosotros queremos mencionar cuáles son estas tres principales plagas ante las cuales le queremos pedir a nuestro Señor Eucarístico que nos preserve. En primer lugar, la plaga de un gobierno tiránico, de un gobierno despótico que nos ha quitado las libertades auténticas, justas y legítimas, que no son las libertades de perdición que proclama el liberalismo. Son las libertades concretas, como por ejemplo la de reconocer los derechos de Dios, los derechos públicos de Dios, y los deberes nuestros como fieles de reclamar los derechos de Dios. Entonces, la cuarentena no es una medida sanitaria, es un delito y se llama privación ilegítima de la libertad. La cuarentena ya no es una estrategia medicinal, es otro delito y se llama reducción a la servidumbre. No podemos permitir que un gobierno de delincuentes siga cometiendo estos delitos impunemente, sin que siquiera se alce una voz para desenmascararlos y para denunciarlos.
Esta es la primera plaga que nos aflige y por eso insistimos, los motivos que nos traen aquí son dolorosos. Pero la segunda plaga que nos aflige es ver la apostasía estruendosa, ya no silenciosa, la apostasía estruendosa de nuestros pastores, que no tienen visión parusíaca ni visión sobrenatural de lo que está sucediendo, que no tienen parresía, no tienen santa audacia, no tienen coraje, están encerrados. Yo le pregunto al cardenal Poli si son tan gruesos los muros del encierro que ha elegido para que no lleguen hasta su despacho los clamores de la feligresía fiel, que le piden hacer lo que tendría que estar haciendo ahora, sacar el Santísimo a la calle y llevarlo en alto hasta la Plaza de la Victoria. Si son tan gruesas las paredes del despacho donde refugia su cobardía, para que no pueda llegarle el clamor de este pequeño rebaño que le dice: Cardenal Poli, Roma no paga traidores. Y la Roma a la que me refiero no es la de la idolatría a la Pachamama. La Roma a la que me refiero es la Roma imperial eterna, la Roma única, irrepetible, la Roma de Pedro. Esa Roma no paga traidores. Debería saberlo el cardenal Poli. Salir del encierro y ponerse al frente de la feligresía fiel. Y hay una tercera plaga que nos aflige. Es la de la mentira orgánica, la de la mentira sistemática. Es una plaga atroz. Con toda razón, Santo Tomás dice que hay que estar en contra de la mentira, entre otros motivos, porque disuelve el cuerpo social, disgrega la concordia social. No puede haber concordia en una sociedad edificada sobre la mentira. Y aquí estamos viviendo una seguidilla de mentiras, la una más cruel y más infame que la otra. Pero la principal mentira es que tenemos que soportar que el gobierno diga que nos está cuidando. ¿Cómo es posible que se autodefinan guardianes de la salud aquellos que constituyen un gobierno deicida y homicida? Homicida porque están a favor del aborto y deicida porque están en contra del decálogo, en contra de las leyes divinas. Es mentira entonces que nos están cuidando. Y es mentira que le dan prioridad a la salud por sobre la economía, porque están respondiendo, y de manera orgánica, a los planes del imperialismo internacional del dinero que decía el Papa Pío XI. ¿Cuál es entonces la prioridad que le dan a la lozanía del pueblo por encima de la economía? Tenemos que soportar encima que nos tomen por necios, que nos tomen por criaturas que creemos a pie juntillas de que están cuidando la salud de la población. No están cuidando la salud de ninguna población, nos están enfermando. Yo le pido por favor que dejemos de lado los sofismas y no permitamos que se nos engañen más. Están apelando a un sofisma que se llama el sofisma ad metum, es decir, el sofisma de el miedo. Están apelando al miedo porque saben que cuanto más pánico logren colocarnos en el alma, en el ánimo, en la cabeza, más nos paralizan y más nos dominan. No nos dejemos engañar por este sofisma. El sofisma ad baculum, es decir, el sofisma que apela al castigo, por la razón o por la fuerza, casa por casa, te iremos a testear a tu domicilio. No somos criaturas para que nos dejemos asustar por este sofisma. Y el sofisma del argumento contrafáctico, que consiste en decir lo que hubiera pasado si no hubieran empezado la cuarentena el 20 de marzo. Esto es una falacia, porque la historia es historia de lo que fue, no de lo que pudo haber sido. No sabemos lo que hubiera pasado si no hubieran empezado la cuarentena indebidamente ante una mentira. Lo que sabemos es lo que está pasando aquí ahora como consecuencia de la cuarentena. Y está pasando esto, la desolación, la angustia, la tristeza, la pesadumbre y la miseria.
Entonces dejemos de lado los sofismas y salgamos con la verdad por delante, la verdad de Cristo. Finalmente, la última mentira ante la cual quisiera que estuviéramos en estado de alerta es la mentira de la construcción de la nueva normalidad. Esta nueva normalidad es un artificio ideológico que tampoco podemos consentir. La medida de la normalidad la da nuestro Señor Jesucristo. Él es el hombre normal por antonomasia. Y es en Él en quien debemos ver el prototipo y el paradigma de la normalidad. No hay otra norma de normalidad. Y redundo deliberada y explícitamente, no hay otra norma de la normalidad que nuestro Señor Jesucristo. La distancia social que tenemos que guardar es la que Él nos enseña, la que guardó con el leproso, con el paralítico, con la hemorroísa. El barbijo que tenemos que usar es el que Él utilizó, la esponja con vinagre y con hiel para completar la obra de la salvación. Cristo es el prototipo del hombre normal. No permitamos que se construya y que se fabrique una neonormalidad ideológica. Seguiremos repitiendo con los mártires tunecinos: sin el domingo no podemos. Sin la Santa Misa no podemos. Porque como lo decía el padre Castañeda, cuando le pedían que dejara de batallar y de combatir y que se dedicara a celebrar misa, y él decía: justamente lo que me da fuerza es la Santa Misa. Lo que nos da fuerza y ánimo y júbilo es la Santa Misa. Los templos tienen que ser abiertos. No pueden seguir teniendo secuestrados los sacramentos. Hace 3 meses que la Iglesia no bautiza. Hace 3 meses que la Iglesia ha renunciado a ser nuevos miembros sacramentalicios. Las iglesias deben ser abiertas porque Cristo es salud y porque su madre es, entre otras cosas, Nuestra Señora de la Salud. Dios permita que no tengamos miedo. Dios permita que podamos resistir también esta andanada de mentiras y estos dolorosos motivos que nos traen. Y no hace falta ser muy creativo para darse cuenta que el único antídoto para evitar la cobardía es refugiarnos en la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo, en la fortaleza de la cruz. Es inútil entonces que quieran tumbar las cruces. Bien decía José María Pemán: de cruces de madera puedes tumbar los campos y los suelos. Nuestra cruz es el cruce de 2 puros anhelos y no tiene volumen donde poderla herir. Nuestra cruz no es de piedra ni de leño. Nuestra cruz es de idea y geometría, de anhelo y poesía, y es inviolable como el sueño y es inmortal como la alegoría. Basta soñarla, basta con un trazo de espíritu o de luz. Donde exista un suspiro y un abrazo, existirá la cruz. Aquí entre nosotros y por la gracia de Dios existe ese suspiro y existe ese abrazo, existe la cruz. Y si existe la cruz, existe nuestro Señor Jesucristo. Ese nuestro Señor Jesucristo, al que hemos venido a festejar a pesar de los pesares. Una vez más les digo: no tenga miedo, excepto a Dios, a nada ni a nadie. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva!